Muy pero muy buenas noches. Les damos la cordial bienvenida a nuestro encuentro de todos los martes y le invitamos a acompañarnos en 2000 años después. Hoy, como siempre, debatiremos un importante tema, la existencia de Dios. Y les dejamos de inmediato con nuestro invitado, el padre Raúl Peregrina, y como siempre, Felipe, Roquel y Luis. Bienvenidos a 2000 años después. Muy buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos al programa 2000 años después. Esta noche, con esa presentación tan diáfana de Israel Castillo, quien nos ha presentado a ustedes, dado que Carlos Pérez, esa voz de trueno de todos los martes, esta noche tiene una ligera afección. Ustedes saben cómo son estos locutores tan importantes, que una picazoncita o algo los pone a buen recaudo por algún tiempo. Está en cuidado intensivo el señor Carlos Pérez. Gracias, Israel, por este apoyo que nos das en la noche de hoy para poder llevar adelante este programa con la vistosidad profesional propia de profesionales como ustedes en RTV Canal 11. Tenemos esta noche con nosotros al padre Raúl Peregrina. Padre, bienvenido a 2000 años después. Y también tenemos aquí a Roquel Cárdenas, quien comparte con nosotros un programa más. Bienvenido, Roquel. Bueno, muchas gracias. A 2000 años después. Padre Raúl, está usted esta noche con nosotros. ¿Podría conversarnos un poco la razón de su visita aquí a este programa? Bueno, muchas gracias y buenas noches a toda la audiencia que en este momento sintoniza estos canales. Estamos aquí para informar acerca de la labor que lleva adelante la Iglesia Católica Panameña en cuanto a la prevención del uso indebido de drogas. Esta semana se está celebrando esa exaltación, es decir, a todos los años para esta tercera semana del mes de junio, la Comisión Nacional de Drogas de Panamá, CONAPRED, ha instituido la celebración para exaltar el trabajo que todas las instituciones, todos los organismos que luchan contra este flagelo. Es decir, para entenderlo bien, el subsector de la prevención, el subsector también que tiene que ver con el tratamiento, es decir, con aquellas personas... ¿Qué fue lo que dijo allí, que no lo entendí, esta palabra que usó allí? Subsector. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a usarlo para desglosar un poquito el tema, cómo los tratamos los que estamos trabajando en estos afanes. Claro. Trabajamos prevención, trabajamos tratamiento y trabajamos represión. Obviamente, un organismo como la Iglesia no va a trabajar represión, pero también tenemos que tomar en cuenta que la sociedad se tiene que preparar para prevenir, como el eslogan lo dice, antes que lamentar. Por otra parte, aquellas personas que han sido flageladas, es decir, que ya están contaminadas o están con el problema de la adicción a la droga, que es una enfermedad, hay que darle un tratamiento. Y obviamente aquí la Iglesia también acompaña a estos hermanos nuestros, ¿verdad?, que han caído en este problema. Y por la otra parte, el sector de la represión, que no es propio el sector que nos ocupamos en la Iglesia, no podemos olvidar que también hay mucho personal, muchas personas involucradas, magistrados, jueces, fiscales, funcionarios de policía y demás, que se ven también en peligro por las acciones y la alta delincuencia que se genera a través del tráfico de drogas. ¿Cómo se puede prevenir la droga, sobre todo en la juventud? Bueno, nosotros creemos que verdaderamente todo corresponde a la familia. Partimos de ese hecho. Para nosotros es muy importante trabajar como familia, como la célula central, ¿verdad?, de nuestra sociedad. Donde la familia se rompe, se quiebra, se destruye, comienzan todos sus miembros también como a desmoronarse. De allí que nosotros creemos que haciendo énfasis en la familia, tratando de reforzar la familia, en este caso la Iglesia ha puesto a disposición de todas las iglesias en Panamá, a nivel nacional, este programa de prevención del uso indebido de drogas, que sale propiamente de un acuerdo entre la Comisión Nacional de Drogas y la Iglesia Católica Panameña en virtud de las investigaciones, las encuestas y demás
que indicaban pues que uno de los lugares donde más acude la gente a buscar ayuda sobre este problema es la denominación iglesia. Cuando hablamos de iglesia hablamos de todas las denominaciones de iglesias existentes. Sin embargo, por ser en este caso la Iglesia Católica Panameña, la iglesia pues de la mayoría del pueblo panameño, es llamada por ley, en este caso en la Comisión Nacional de Drogas, a obtener o a estar presente como uno de los representantes, de los 12 representantes en la Comisión Nacional de Drogas. En este caso le toca pues a la autoridad nuestra, en el caso del señor arzobispo de Panamá, Monseñor José Macedeño, ser el responsable, el representante, pero a su vez la ley también conlleva que esta figura podrá tener un designado, por decirlo así, permanentemente, y en este caso yo soy el comisionado antidroga de la iglesia. Sí, usted nos ha facilitado una literatura interesante, sí, pero me llama la atención esta, en especial esta que tenemos aquí frente a nosotros, de color naranja. Sí. El título dice, ¿se puede salir de la droga por medio de la fe religiosa? Claro, claro. Sí, eso es una pregunta que naturalmente hemos gozado acá, producto de esas experiencias que naturalmente día a día, porque esto es diario, hacemos. Antes de continuar, el color naranja, ¿verdad?, que llevamos inclusive en los lazos que tenemos puestos en nuestras solapas, indican el lacito que estamos en esta celebración del uso, en la semana de prevención del uso indebido de drogas. Y el color, pues, que Naciones Unidas, sobre todo en esta lucha, ha destinado, ha sido este color naranja, por eso que lo hacemos. Y también hemos querido, como una ayuda pues a la población para el mejor entendimiento, también que nuestra literatura en alguna forma vaya con estos colores, sí, por lo menos en esta semana, ¿verdad? Hablamos sí que un drogadicto puede dejar de serlo, o al menos ir dejando las drogas por medio de la fe religiosa, y creemos que es muy importante porque por una parte regularmente el adicto a la droga siente, porque esa es la manifestación de muchos de ellos que nos han expresado, a un Dios implacable, a un Dios como que los castiga porque ellos reconocen que no están haciendo bien, pero que en vez de buscarlo, la misma situación, la misma enfermedad hace que vayan profundizando en estos abismos de las drogas, y así alejándose cada día más. Entonces ellos ven que ese tránsito, ese tiempo, es como un tiempo que no se va a recuperar y que para ellos como que no merecen perdón. Al acercarse a una manifestación religiosa, y nos damos cuenta pues que las religiones tradicionales como el cristianismo y el judaísmo, sí encuentran el apoyo y el efecto que por distintas razones le ha resultado difícil conseguir. Ponemos el caso específico de la Iglesia Católica. El Santo Padre Juan Pablo II en los últimos años ha hablado a muchas organizaciones. Hacia 1997 estuvimos presentes en la primera reunión a nivel internacional que Ciudad Vaticano celebraba. 116 países se hicieron presentes para la puesta en común del tema. El Santo Padre dirigió el mensaje inaugural, igualmente el secretario de Estado, el cardenal Angelo Sodano, y demás autoridades del Vaticano, porque también nos hicimos acompañar de científicos también, ¿verdad?, para la mejor interpretación del tema de lo que estábamos tocando. Es importante destacar entonces que a través de organismos, de manifestaciones culturales, de manifestaciones de fe serias, sí se puede inculcar a través de las terapias, diferentes modalidades de terapia, pero también teniendo como una gran terapia la parte espiritual, un camino de recuperación para aquella persona que por algún motivo ha caído en esto. Nosotros sí somos conscientes de eso y creemos, en lo particular, yo acudo a los hogares CREA, en el acompañamiento espiritual, soy el capellán de los hogares CREA, y sí hemos visto bastantes personas que a través de esa manifestación de fe se han podido recuperar. Todo depende de cada persona, el ánimo, el ahínco, la emoción que le ponga a esto para seguir adelante, pero sí, definitivamente, la persona como que recupera
aquel terreno perdido, entonces aquel Dios que primeramente vio como castigador, entonces lo comienza a ver más cercano a él, más humano a él, entonces le va descubriendo un verdadero amor hacia el prójimo. Sí, Roquel, el hecho de que la familia sea la plataforma de partida, según escuchamos al padre Peregrina, pero la familia nuestra en la sociedad panameña no está como muy estable, es una familia típicamente promedio, hay muchos hogares divididos. ¿Qué recomendación podríamos hacerle a esos matrimonios que aún están juntos? Yo diría no solo a los matrimonios que están juntos, porque lamentablemente la mayoría de personas se encuentran en una situación de familias, no sé si el término correcto ahora que usan es disfuncionales, no sé si... Disfuncionales, correcto. Hogares disfuncionales. Sí. Y lo que ocurre es que son verdaderos hogares, porque imagínate, Luis, que puede ser el caso de la muerte de un padre, y eso no deja de ser un hogar, o la muerte de una madre. Así es. Y eso por eso no deja de ser un hogar, pero también se puede dar el caso extremo de abandono, pero no deja de ser un hogar. Lo importante es que en el hogar donde uno esté se provea del suficiente amor y atención, porque lamentablemente el problema de las drogas, al igual que el problema de las drogas no solo ilegales, sino las legales, se da en un periodo de vida de inestabilidad y de falta de atención. Muy probablemente mucha gente que cae en la droga, muy probablemente la mayoría se dé entre la adolescencia, entre los 12 o los 10 a los 20 años, que es una época como que se necesita mucho apoyo y atención de parte de nuestros seres queridos. Cuando eso está fuera, uno busca la atención en otra parte y lamentablemente la encuentra en las drogas. Sí. Padre, tenemos ya pues unos minutitos más que nos quedan. ¿Algún mensaje de conclusión para los televidentes? Sí, yo creo que como la reflexión de esta semana, tenemos que recordar que una característica regular o singular, mejor dicho, del adicto es que hace como de la droga su religión, algo así, algo parecido, ¿no? Pero lo lleva como a un fanatismo también, ¿verdad? A la cual como que se entrega totalmente aún, ¿verdad? Cumpliendo con aquellos rituales que inclusive lo pueden llevar a la muerte. Aún así nosotros creemos que sí hay esperanza. Hablamos del buen samaritano. El buen samaritano es todo aquel que pasa y en el camino recoge al necesitado, hombre y mujer, no importa qué color, qué religión, qué raza. Y en ese sentido, nosotros como programa de prevención del uso indebido de droga hacemos un esfuerzo, ¿verdad?, para orientar en primera instancia a todas las personas, a las familias, a los padres de familia, siempre llamamos a los padres de familia, pero también a la comunidad en general, sin esa condición, inclusive de aquella persona que sin ser miembro de la Iglesia Católica esté buscando la ayuda. Esa es una situación bien clara. Y creemos que en esta semana en que estamos exaltando pues esta dedicación y en que hay diferentes eventos que hemos participado, debe servirnos para reflexionar que como sociedad, ¿qué es lo que queremos? Mientras posiblemente nosotros estamos aquí hablando muy emocionados de este tema que es apasionante, que es muy largo, que es muy profundo, de pronto habrá uno o dos personajes nefastos, por decirlo así, que están pensando cómo elaborar veneno para nuestra juventud. Preguntémonos entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Yo creo que ahí esta reflexión debe servir pues para motivar, a ver si todos nos ponemos de acuerdo y hacemos como una gran caravana, pero de entrega para el servicio de los demás. Yo creo mucho en la prevención y yo creo que haciendo prevención vamos a evitar después... ¿Podría usted recomendarnos una cosa concreta, padre, para los que estamos escuchándole y para los que están viéndonos en sus hogares, concreta para entrar en esa caravana que usted menciona? Una. Sí, bueno, yo creo que en el caso nuestro, digo, del programa que representamos, la prevención, énfasis en la prevención debe ser este inicio de caravana, por decirlo así. Yo creo que los seminarios, las charlas, las orientaciones que a través de las parroquias, de los sacerdotes y de los laicos principalmente, esto puede llegar, porque mientras más personas preparadas tengamos, la multiplicación de agentes especializados en el tema va a llenar aquellos vacíos
¿verdad? Y cuando a nuestros jóvenes en especial, a nuestros niños, los ataquen o le lleguen, pues, con el tema del consumo de drogas, simplemente van a estar reforzados, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer mucho énfasis en valores de protección. Padre, yo tengo una pregunta. Dentro de nuestro público hay personas que tal vez no sean católicos o inclusive no sean creyentes. Claro. O no practiquen ninguna religión en particular, pero están sufriendo esta situación. Entonces ellos tal vez se puedan sentir un poco cohibidos de acercarse porque dicen yo no soy católico, porque yo voy a buscar ayuda. ¿Cualquier persona puede buscar ayuda? Sí, efectivamente, las puertas de nuestro programa, de la dirección del programa de prevención de ayuda, yo personalmente los atiendo. ¿En dónde los pueden localizar, padre? En el Centro Arquidiocesano de Panamá o Curia Metropolitana. Ahí están las oficinas. En el arzobispado. En el arzobispado. Carrasquilla. En Carrasquilla. El teléfono es el 261-0002, el 261-0130 y el 261-0157. Esos son los números de allí del Centro Arquidiocesano y ahí están las oficinas del programa de prevención del uso indebido de drogas. Ahí nosotros los orientamos y también orientamos a padres de familia, damos pues seminarios a las parroquias especialmente, ¿verdad? Y también a todos los grupos que tienen que ver esto. Recordémonos, somos una población pequeña todavía con un problema álgido, ¿verdad?, que no se debe escapar de las manos. Padre, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de esta noche y vamos a tener que volver a llamarle un día para que tengamos un programa ya completo, porque este tema creo que justifica que le demos el debido tiempo, porque es una urgencia en nuestra sociedad. Cómo no, muchas gracias a ustedes pues por este espacio que nos brindan para vocear, para informar acerca de lo que hacemos en este problema. Sí, queridos televidentes, vámonos a una pequeña pausa y volvemos de inmediato. Aquí estamos, queridos televidentes, en el segundo segmento del programa de esta noche. Esta noche con el tema la existencia de Dios. Ya tenemos con nosotros también a Felipe, con su respectivo lazo color naranja, e inclusive la corbata, haciendo juego con el lazo. Bienvenido, bienvenido, gracias. Felipe. Tengo entendido, Felipe, que nos vas a dejar por unos días. Así es. Un par de días. Por motivo de trabajo tengo unos días. Claro que sí. Muy bien. Estaremos pues esperándote que todo te vaya bien y que vuelvas pronto con nosotros. Bien, mediante. Muy bien. Vamos entonces al tema de fondo de esta noche, que es la existencia de Dios. Felipe, la existencia de Dios, ¿qué sentido tiene que nosotros estemos conversando? Somos creyentes, somos cristianos y hemos abordado y hemos traído este tema. ¿Crees tú que tiene sentido abordar un tema como el de la existencia de Dios si nosotros todos somos creyentes los que estamos aquí y asumimos quizás que los que nos están viendo son creyentes? Lo que pasa es que si hay un tema que es vital, es este. Porque cuando hablamos de creer o no en que Dios existe, creer no es simplemente no negar. Pues no decía, Dios existe, sí, pero para mí no pasa nada. Entonces eso no es un verdadero creer en que Dios existe. Es un tema vital porque si yo de verdad creo que Dios existe como debo creer, eso va a significar un cambio total para mí. Va a significar un cambio en cómo yo concibo la vida, porque me va a cambiar cómo veo esta vida y cómo veo la venidera. Va a cambiar mi forma de actuar, mi forma de pensar, mi escala de valores, y va a trascender en mi vida. Si yo creo en un Dios y no hay ninguna diferencia en mi vida, no hace diferencia en cómo yo vivo y cómo soy, entonces es una fe muerta, quizás como diría San Pablo, como diría la Carta de Santiago, una fe quizás que no salva, una fe teórica. Pero la fe eso no solamente tiene que quedarse en teoría o en la mente, sí tiene que estar ahí, pero también tiene que estar acá. Entonces tiene que ser una fe viva, que produzca que enraíce en nosotros, que la sumamos en nuestra vida y que la vivamos. Sí, Roquel, Felipe habla de una fe de la razón y una fe del corazón, pero algunas veces he escuchado, he leído de algunos que escriben por ahí cosas o dicen cosas, libros incluso, de que los que creen en Dios o los que creemos en Dios lo hacemos por pura emoción, por pura fe. Se puede hablar de que se pueden dar argumentos sobre la existencia de Dios
basándonos en la razón? Sí, de hecho, esa es la pregunta fundamental. O sea, hay dos preguntas. Uno, si podemos demostrar a través, la pregunta es si la existencia de Dios es inmediatamente conocible por nosotros, podemos decir que no. O sea, nosotros no podemos adquirir, no es tan obvio para nosotros la existencia de Dios como es, por ejemplo, la salida del sol durante el día. O, por ejemplo, cuando el sol se oculta, que se hace de noche. No es evidente para nosotros. Ese es el primer punto. El segundo punto es que la existencia de Dios tampoco se puede demostrar basándonos en reglas que son propias para el estudio de las cosas materiales, como las ciencias naturales. A través de las ciencias naturales no podemos llegar al conocimiento de Dios. Sin embargo, sí podemos llegar a un conocimiento de Dios, aunque no sea evidente para nosotros, a través de un discurrimiento. De hecho, la misma Sagrada Escritura nos dice, por ejemplo, en 1 Corintios 13:12, dice, al presente no vemos a Dios, sino como en un espejo y bajo imágenes oscuras, pero entonces le veremos cara a cara. Está hablando del futuro, pero ahora mismo no vemos exactamente a Dios, sino a través de imágenes, como en un espejo. Entonces, para hablar de la existencia real de Dios, no podemos acudir a las ideas, porque una idea lleva a otra idea. Tenemos que partir de una cosa real para partir de esa cosa real o eso algo real, llegar a la existencia real de Dios. Señor teólogo, usted está hablándome un poco esta noche como que estuviese allá en algún antro de un centro de una universidad, bueno, allá entre eruditos, y ya se me está yendo el rollo roquero. Se le fue la teología. Por favor, podríamos, acuérdese que empezando por mí, yo no capto esas cosas tan elevadas. Vamos a iniciar nuevamente. Primeramente, la existencia de Dios no es algo evidente a nuestros sentidos. Eso es lo que quiero decir, en primer lugar. ¿Qué significa eso? Que no lo podemos percibir por nosotros. No es evidente. O sea, podemos llegar a través de otros medios al conocimiento de Él. ¿Cómo cuáles? Directamente. Bueno, ese conocimiento, ese lugar que podemos llegar, lo dice la Sagrada Escritura, que es a través de las cosas reales, las cosas existentes. Eso nos lo dice cuando buscamos en la carta a los Romanos. Esta es la carta que usamos básicamente sobre eso. ¿Esa es una Biblia, Roquel? No, no es una Biblia, es un libro. Es un libro. Perdón. Dice, Romanos capítulo 1, versículo 20, dice, porque desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad son conocidos mediante las criaturas. Entonces, el punto es que el conocimiento de la existencia de Dios real lo tenemos que adquirir a través de algo real, que es palpable para nosotros, y a través de ese conocimiento, de eso real, vamos discurriendo hasta llegar a Dios de una manera racional, sin utilizar necesariamente o sin utilizar la revelación, que ese es el punto. La Biblia nos revela o nos dice o nos enseña que el hombre puede llegar sin conocer absolutamente nada de la revelación de Dios, sin saber nada de que Dios se reveló, por el conocimiento de las cosas existentes al conocimiento de Dios, que es de eso que vamos a hablar el día de hoy. Porque es fácil decir, alguien va a decir, no, Dios existe porque la Biblia lo dice, pero si alguien dice, yo no creo en la Biblia, entonces, ¿cómo podemos hablar con esta persona? Danos un poquito de luz en lo que acaba de decir, por ejemplo, una persona que no tiene acceso a la Biblia, no lee la Biblia, no cree en la Biblia, no forma parte de ninguna religión, se dedica a estudiar la química, la física, la biología, todas estas ciencias pues tan conocidas y tan de moda en todas las épocas. ¿Cómo puede una persona en ese mundo, sin acceso a la revelación, como tú lo señalas, digamos, tener un chispazo que lo lleve a Dios? Bueno, el primer punto es que en programas anteriores hemos hablado de que los sabios más profundos, como Albert Einstein y otros, cuando llegan a la verdadera profundidad de la ciencia y a lo inconmensurable del universo frente al pequeño conocimiento del hombre, llegan a través de esa verdad a Dios. Ese es el primer punto, un científico. Así que dice que poca ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Él. Napoleón decía que
mis victorias militares te hace pensar en mi genio, pero el universo me hace pensar en el genio de Dios. Muy bien, Felipe, esta noche te va a tocar el papel de la sencillez. ¿Lo acepta? De la teología de Salesman. Sí, por favor, de Eliezer Salesman, para que esté un poco más a tono con personas como yo. Vamos a ver, Felipe, desde tu percepción, cómo una persona que se llama a sí misma científica, que no tiene contacto con la Biblia ni con la revelación de ninguna forma, ¿crees tú que le puede ser revelada la existencia de Dios? Bueno, lo que enseña Roquel y lo plantea el Catecismo Católico es que si ciertamente no podemos llegar a pruebas científicas, porque la cosa espiritual no la podemos medir con un voltímetro, vamos a decir, como medimos la voltaje de la pared. Ajá. No, nada científico, nada espiritual lo podemos medir así. Pero sin embargo Dios ha dado como vías o caminos que podemos llegar a conocerle. Y una es la creación. Principalmente este Catecismo Católico, reflexionando en el mundo creado y nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, el padre Pellegrini está hablando con la drogadicción y esta persona dice, todos tienen un sentimiento de culpa. Entonces, andando por ahí nos vamos por aquel pensamiento que nos dice, bueno, ¿qué hay de ese sentido de moralidad en la humanidad? Que en términos generales todo el mundo como que tiene grabado en su conciencia que matar es malo, que robar es malo, ¿no? Que hay leyes morales y que hay que obedecerlas. Y la pregunta, pero si estas reglas morales, ¿por qué tengo que obedecerlas? Si son un enunciado abstracto, ¿por qué las voy a obedecer? Hay una voluntad que me mueve a obedecerla, entonces hay una voluntad superior que ha dado unas leyes que hay que obedecer. Ese ser que hace con esa voluntad superior es Dios. Te vamos reflexionando sobre esas cosas. Vemos el mundo creado. Vemos, por ejemplo, nos vemos a nosotros mismos, siguiendo con nosotros mismos. Y decimos, tenemos vida. ¿Quién me dio la vida? Bueno, me la dio mi papá o mi mamá, está bien. Y a ellos, a su vez, sus padres. Y a sus padres nos damos una cadena ininterrumpida. Pero nos vamos, y supongamos que sigamos históricamente, llegamos al comienzo de la humanidad. Y la pregunta es, ¿y a la primera parada humana quién le dio vida? ¿No? Entonces, razonando nos damos cuenta y decimos, bueno, tiene que haber un ser que posee la vida y la dona, la comparte, ¿no? Para que tengamos vida, porque si seguimos una cadena ininterrumpida, no podemos seguir una cadena, porque si colgamos una cadena, hay un clavo donde tiene que colgar en la pared y no se cae. Entonces, esa cadena tenemos que llegar a un punto donde hay un origen de la vida. Si hay vida, tiene que haber un origen de la vida, obviamente. Entonces, ese ser que existe de por sí, que es eterno, que no necesitó que le dieran vida, sino que Él nos la da, ese es Dios. ¿Ve? Te vamos reflexionando en el universo. Entonces vemos eso que menciona la carta a los romanos. Dios se manifiesta desde la creación, ¿no? A través de sus obras, vemos el universo, ¿no? Y me viene a la mente la anécdota esa de los científicos estos que estaban en la NASA cuando iban a salir el Challenger. Había un científico ateo, un científico creyente. Y el creyente le dice, para molestar al ateo, cuando va arrancando el Challenger, le dice, ¿no te parece qué maravilloso, dice, que por azar este aparato va a llegar al espacio? Y el científico le dice, ¿cómo se te ocurre que por azar? Si aquí hemos metido cientos y cientos de horas de pruebas científicas, años acumulados de conocimiento electrónico y demás, eso no es por azar, eso nosotros lo diseñamos. Dije, ajá. Entonces, pero sin embargo tú crees que el universo para donde va ese Challenger, que tiene unas reglas que lo hacen funcionar y que tiene un orden, pues ese sí puede salir del azar, pues. El Challenger no, pero el universo, que es infinitamente inmenso, ese sí es producto del azar. Entonces no puede ser producto del azar, porque hay un diseño en el universo. Y el asunto es el siguiente: si hay un diseño, hay alguien que ha diseñado, hay un diseñador. O como dice otro pensamiento, llegamos a una isla desierta, nos encontramos en la arena de la playa SOS, el signo internacional de rescate, ¿no? de ayuda, SOS. Caminamos y nos encontramos piedras, una sorota con un techo y una fogata prendida. No vamos a decir que es el azar. Aquí hubo una inteligencia que hizo ese refugio y que escribió ese mensaje. Viendo el universo, viendo ese diseño que hay en el mundo creado, decimos, tiene que haber una inteligencia que lo ha diseñado. Bueno, ese ser inteligente que es Dios. ¿Y qué decir de nosotros mismos? ¿Ve? Entonces, estas vías y algunas otras más que se suelen conversar, están disponibles tanto para el creyente como para el no creyente. Y estas son las vías que se llaman de la razón. Dice, la Iglesia Católica dice que, y es su enseñanza convencida, que por la razón el hombre puede darse cuenta de que Dios existe. No puede conocer
el mensaje de amor de Jesucristo, los evangelios, obviamente no, eso es revelación. Dios lo ha revelado, lo ha hablado, nos lo ha dado. Pero, sin embargo, sí podemos llegar a tener noción que existe un ser superior. Y la prueba son esos pueblos que viven en islas remotas, lo que sea, y tienen conciencia de que hay un ser superior y quieren adorar y quieren sacrificar. Muy bien, este argumento está brillantísimo, excelente, Felipe, pero si me permite, Roquel, preguntarte un poco sobre lo que ha dicho Felipe. Me imagino que comparte, ¿verdad? Plenamente. No. Bien, lo de la sencillez era para apoyarte un poco, porque yo sé que ahora viene la respuesta de Roquel. La respuesta de Roquel ya está un poquito pullado, ya viene con más agresividad, la habitual. Roquel, hace unos días yo conversaba con un amigo, un joven, a quien le molesta que le digan joven porque piensa que joven es como que lo menosprecia cuando se le dice, porque es muy estudioso de la teología y estas cosas. Me contaba que había conversado con un celador, un señor de seguridad, Ajá. que le había hecho un par de preguntas, siendo que él era un creyente, pero que tenía sus preguntas. Ajá. Porque es lícito, creo, ¿no?, que uno como creyente también pregunte. ¿Cómo no? ¿Verdad que sí? No hay ningún problema en eso. Me decía este amigo, este muchacho, que no le gusta que le digan muchacho, él es buena gente, ¿eh? Sí, es buena gente. Sí, es un poquito que le está... Un poco malhumorado, pero bueno. Sí, le sale la belicosidad de la adolescencia, pero es muy buen muchacho. Muy buen padre de familia, esposo, profesional. Decía que este vigilante, este señor de seguridad, le había dicho que tenía dos preguntas que no le habían podido contestar nadie de los grupos a los cuales él asistía. Una de las preguntas era que, en efecto, si la primera pareja, pues, fue creada por Dios, la Biblia habla de que no había nada, dice este señor, que no había nada, pero si no había nada, significa que no había ni Dios, porque la nada excluye la existencia de algo o de alguien. O sea, primera pregunta, la nada, según él, según lo que él decía, que la Biblia decía, Ajá. excluye la existencia de nadie antes de la creación de los primeros padres. Y la segunda pregunta, que es la clave, dice él, pero si Dios hizo todo y lo hizo bueno, ¿por qué existe el mal en el mundo? Y esa segunda pregunta la plantean algunos de buena fe o de mala fe, no lo sé, eso lo sabe la persona y lo sabe Dios, en cuanto a que si hay un universo tan armónico como el que describe Felipe, tan maravillosamente balanceado, cada cosa en su lugar. ¿Cómo explicamos los terremotos, los cataclismos, las guerras, en donde mueren inocentes, niños, mujeres, y hombres, y ancianos y jóvenes que no tienen nada que ver? Entonces, como que hay una contradicción entre el equilibrio que menciona muy bien Felipe, que tú compartes, y yo también obviamente, pero que se preguntan, explíquenos ese desequilibrio de un Dios tan perfecto, tan preciso, tan armónico. Dos preguntas en una sola intervención. ¿Y por qué no llamas al joven ese mejor para que responda él? No me atrevo. Sí, puede molestarse. Sí, puede molestar. Tengo más confianza contigo. El primer punto es que el concepto de la nada es un concepto interesante porque dice que no existía nada antes de Dios, ¿no? Entonces el punto fundamental es que la nada no antes es de los primeros padres. Sí, es que la nada no es más que la ausencia de Dios. ¿Okay? Todo lo que estaba fuera de Dios era nada, ¿no? Entonces ese es el punto fundamental. Y ese punto fundamental también me ayuda a explicar el segundo punto. Cuando se habla de la nada es todo lo que está fuera de Dios. Todo lo que está fuera de Dios, que no es intrínseco a Él, es nada. Él lo creó no sacándose una partícula de su ser, sino por su poder lo convirtió de la nada a la existencia. Y lo sostiene su existencia por su poder. Si el poder de Dios dejara de sostener las cosas, volverían a ser lo que son, nada. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto está en que el mal, como esencia, no existe propiamente dicho por sí mismo. Y eso lo voy a explicar. Por favor. Sí, porque el punto fundamental es el siguiente. El mal es una ausencia de algo en vez de ser algo por sí mismo. Voy a hacer una explicación gráfica. Por ejemplo, si tenemos un cuarto y encendemos una luz, tenemos luz, está iluminado. Si apagamos la luz, el cuarto se llena de oscuridad. Pero ¿la oscuridad qué es? La oscuridad es ausencia de luz. Entonces nosotros no podemos llenar un cuarto de oscuridad. Lo podemos iluminar, pero no podemos llenarlo de oscuridad. Lo que podemos es suprimir la luz. Entonces, el mal es igual.
el mal es la ausencia de algo en vez de, que de la existencia de algo. Entonces el mal es la ausencia de Dios. Entonces, desde el momento que Dios crea los seres con inteligencia y voluntad, que son capaces de decidir libremente, porque Dios le da esa libertad para elegir por Él o no por Él, o sea, elegir por la nada, entonces se toma una decisión. La primera decisión la tomó Satanás y sus huestes decidieron irse contra Dios. Se fueron contra Dios y entonces inmediatamente tuvieron la ausencia de Dios, que es el mal. En sí mismo, en esencia, es el mal. Después el hombre es llevado a través de este principal promotor del mal, o de ir contra Dios, o de la ausencia de Dios, y lleva al hombre hacia ese camino también, y lo lleva a alejarse de Dios. Entonces, en esencia, ¿qué es el mal? Es la ausencia de Dios, y el mundo está desordenado porque estamos faltos de Dios. Entonces, el universo entero, dice la carta a los Romanos que el universo entero clama la redención, que se establezca permanentemente la redención de Cristo, porque todo el universo fue establecido con un orden específico que el hombre y el demonio también destruyeron con su desobediencia hacia Dios. Porque recordemos que muchos de nosotros pensamos que solamente las leyes físicas afectan al universo. Dios estableció un orden físico y un orden moral, entonces, o espiritual. Entonces, cuando se truncan uno de esos dos órdenes, el uno afecta al otro. Entonces, cuando se trunca el orden moral o espiritual, eso también afecta al mundo físico, aunque no sea evidente para nosotros. Pero sí, en cuanto al mundo exterior, pero para nosotros como personas sí es evidente. Cuando nosotros cruzamos la barrera espiritual y truncamos la barrera moral, ¿qué pasa en nuestra vida como personas, como seres humanos? Eso sí afecta a nuestro físico, se afecta a nuestro ser, nuestra felicidad, nuestra forma de ser, todo lo que tenemos. Cuando estamos en el otro lado, que estamos con Dios, también se afecta nuestro ser y nuestro físico. Bueno, básicamente esa es la respuesta que puedo dar. No sé si llegó a los niveles de aquel joven, pero por lo menos ahí algo, ¿no? Bueno, Roquel hoy está académico, muy académico. Roquel, debo entender entonces que el desorden de estas cosas como cataclismos, guerras, no son causa o causados por Dios, sino que son causados por el hombre. Lo que ocurre es que un cataclismo, por ejemplo, un terremoto que vamos a poner un ejemplo que yo puse una vez en una charla. No sé si tal vez a algunas personas les parezca demasiado infantil, pero voy a ponerlo de esta manera. Es como si yo te doy, Luis, a ti un carro y te digo, mira, aquí tienes tu carro, fíjate, este carro es muy buena, es todas las extras, está perfectamente bien, pero es diésel. Ojo, Luis, acuérdate que es diésel, no gasolina. Acuérdate, Luis, cuando va a la estación. Cuando va a la estación de gasolina se encuentra con el diablo y le dice, mira, ¿sabes qué, Luis? Pero sin cola y sin nada. Y dice, mira, Luis, ¿sabes qué? Ese hombre te mintió, que diésel de qué. Tú sabes que la gasolina tiene más octanaje, funciona más, te da más fuerza, la gasolina es más potente. Cuando tú le echas gasolina a ese carro, tú ves que ese carro cómo va a correr. Y tú le echas gasolina. Cuando tú avanzas pocos metros, se ve que el carro se dañó, tienes que cambiar los inyectores, todo se destruyó. Y el bombero que te recomendó eso se lava las manos. Y dice, bueno, yo no sé, él me pidió gasolina, yo le recomendé, pero él me pidió. Entonces cuando viene el que te regaló el carro, te dice, ¿qué hiciste con el carro que te regalé? Yo no te dije que echaras diésel. El bombero me dijo, yo te dije a ti que tú echaras diésel, ahora ¿quién arregla el carro? ¿Ah? Ahora ¿cómo vamos a hacer? Bueno, y el carro está dañado, y el carro no va a ser nunca igual. Así que vamos a tener que lidiar con ese carro así, como está. Entonces, básicamente ese ejemplo sencillo es lo que puede ilustrar lo que ha ocurrido en el universo. Dios creó el universo para que funcionara perfectamente. El hombre no decidió que no quería eso. Cuando digo decidió, todos los hombres decidimos por eso, no solo Adán y Eva, todos decidimos por eso. Y entonces ahora tenemos que lidiar con este mundo que nosotros mismos hemos construido con nuestro pecado. Ahí se cayó algo, no sé si alguien está... Esa es la irradiación sí. de tus palabras, Roquel. Pero entonces, Felipe, continúo hilvanando el desarrollo de Roquel y paso un poco para acá. Comparte lo que has escuchado de Roquel. Correcto, el catecismo lo resume diciendo que originalmente Dios creó el mundo en armonía del hombre con Dios,
del hombre con los otros hombres y del hombre con la creación, y que esa armonía se rompió a partir del pecado original. Quiere decir entonces que en manos de los hombres también está restaurar hasta cierto nivel esa naturaleza caída que nos inflige tanto daño a través de terremotos y guerras causadas por hombres, pero que son aparentemente irresolubles porque se dan situaciones donde pareciera que no hay forma de ponerse de acuerdo. Es el pecado que hay en el hombre que hace aquello y pudiera ser que el mismo hombre, cambiando su actitud, restaurase a un nivel, digamos que de manejo y que haya algo de paz en el mundo. Sabemos que hay guerras que han sido evitadas, por ejemplo, con Cruzada del Rosario, la caída del muro de Berlín, cumpliéndose el mensaje de Fátima, el poder de la oración. Y definitivamente que sí, en la medida que Dios reine en los corazones de todas las personas, las cosas van cambiando. La oración tiene poder para evitar guerras. Así es. Obviamente es Dios el que lo evita, pero, por supuesto, pero lo que requiere es nuestra oración. Pero es un arma que tiene en la mano del hombre, el ser humano. Dice un protestante que lo decía que la oración es como la debilidad de Dios en la mano del hombre, una cosa así decía, ¿no? Y yo lo que quería recalcar 2.1, que tenemos que tener claro todos los cristianos, los católicos, que todas las cosas suceden por la voluntad amorosa de Dios, ya sea que Él lo mande o lo permita, pero así es. Nos cuesta a veces verlo, y sobre todo cuando nos afecta, ¿sí? Nos cuesta. A todos en un momento dado nos ha costado y nos costará en diversos momentos de la vida. Pero tenemos que tener esa certeza que dice San Pablo, que todas las cosas suceden para bien de los que aman a Dios. Todo sucede por voluntad de Dios. Claro, entonces estamos alejados de Él, no vemos, pero cuando vivimos en intimidad con Dios, podemos empezar a darnos cuenta de esa realidad. Y empezamos a dar cuenta cómo Dios nos va como aleccionando en el camino. Con respecto al sufrimiento, en la cruz Cristo tomó el sufrimiento y lo elevó a un nivel redentor. Ya el sufrimiento no es, no sufrimos como que en vez que se muera un perro ahí y ya, un sufrimiento que no sirve para nada, no. Los cristianos tenemos el poder de ofrecer el sufrimiento para la redención del mundo que estabas hablando, para la conversión para mi propia conversión. ¿Sí? Claro, es un camino, es una cruz difícil y difícil de entender, pero hay santos que han amado el sufrimiento. Sí, Felipe, también me dicen algunas personas que bueno, que está bien, pero ¿cómo es posible que un Dios tan bondadoso, tan amoroso, tan perfecto, haya, por ejemplo, creado el infierno incluso para los que creen en Él? Para algunos que creen en Él, o muchos, no sabemos. Aquí se aplica pues lo que Roque nos explicaba, que el infierno no es creación de Dios, es consecuencia de la elección errónea del hombre. El hombre eligió separarse de Dios pecando, eso es el infierno, estar separado de Dios. Pero ¿es aquí en nuestra vida o hay un estado distinto que trasciende al momento de nuestra muerte? Aquí todo nada más como primicia, como decía Roquel citando a Pablo, como un espejo borroso, como un espejo quizás de aluminio, hoja de aluminio, así que uno no ve muy bien. Pero hay una plenitud que es en el más allá, y hay vida eterna con Dios que es en el cielo, o vida eterna separada de Dios por propia elección que es el infierno. Entonces, propia elección, la persona que se condena, Dios no le condena, es la propia persona que escoge. ¿Y quién querría ir a un lugar como ese o a un estado como ese? Bueno, dice el Salmo 14.1 que el insensato que dice Dios no existe, ¿no? Pero también el que cree puede estar creyendo y se puede condenar también. Pero lo pasa es lo siguiente, todos en el fondo buscamos ser felices. Y entonces a veces nos engañamos con las criaturas, las cosas creadas, y queremos encontrar la felicidad en las cosas. Mira lo que me decía una persona hoy que quizás está viendo el programa. Dice, si el infierno está lleno de mujeres bonitas, que me manden para allá. Bueno, que vaya a ver qué tan bonitas son. Decían los niños de Fátima, cuando la Virgen los toma y los lleva a ver el infierno. Dice que si no es por una gracia de Dios eran muertos de la impresión. Y se vio las almas de las personas condenadas y eran horribles. Eran como monstruos horribilísimos, ¿no? Entonces es un estado, una forma de expresión, pero que no dicta mucho la realidad. No es la cosa así como se pinta que el infierno es una cantina con mujeres en chor. Sí. Muy gráfico. ¿Perdón? Sí, no, por estar viendo acá no escuché que el infierno es una cantina con mujeres de chor. No hay que creerse ese cuento. Es un cuento, sí. En una película que vi de Cantinflas, supuestamente Cantinflas moría y miró por un telescopio hacia el infierno y aparecían pues unas personas bailando y todo aquello.
y dice, me voy para allá porque esto aquí es lo máximo, y cuando llegó allá no había nada, y le dice el encargado, dice que esa es la publicidad, el mercadeo, y hay muchos que están comiendo del cuento, que están creyendo que la luna es de queso, y de que en el infierno hay eso que le están pintando por ahí, ya no tan ocultamente, sino un poquito más descarnadamente. Pero vamos a hacer una pausa porque ustedes están, se les nota que están pues así un poco tensos, no por el tema en sí, sino porque les está gustando lo que están diciendo. Entonces yo les voy a dar unos segunditos de descanso. Queremos entonces aprovechar para enviar unos saludos. Tú tenías, o tú no estoy seguro, ¿tenías algún saludo que enviar? Pero yo sí quiero aquí enviar un saludo a los señores de seguridad de RTV, al señor Francisco Yangües, Rafael Corcho y Marcia Batista. Así que saludos a ellos. También queremos informarles que tenemos 20 de estos libritos maravillosos. Son mezclados, no son de un solo título, sino que tenemos aquí 20 de estos divididos en grupos de 4, me dices, ¿no? Sí. Para las primeras 20 personas que llamen al 232-8100. Aquí, por ejemplo, tenemos Perlas del Padre Pío, y abro al azar, y dice el Padre Pío, en esta página que abrí al azar, dice, no te esfuerces en hacer muchas oraciones vocales, y cuando reces y sientas que tu corazón es arrastrado a la oración mental, déjalo volar. Acá, por ejemplo, tenemos otro que dice Perlas del Padre Alberione, tenemos Perlas del Cura de Ars. Si abro el Cura de Ars, dice, tómenlo todo por el lado bueno, al azar. Así que también tenemos acá de Perlas de Juan 23. Interesante, dice, la vida no significa inercia, pereza, parálisis, sino generosidad e intrepidez. Tenemos también Perlas de Francisco de Asís, el santo universal. Dice, un hombre vale por lo que es a los ojos de Dios y no por otra cosa. Las primeras 20 personas que a partir de este momento llamen y nos den su número de cédula podrán pasar el próximo jueves a la librería San Pablo en Boulevard El Dorado, atrás del Dorado. A partir del jueves próximo. También le enviamos un saludo a un colega tuyo, Roquel, de escuela. Sí. Dice que eran un grupo muy selecto, eran medio elitistas, ustedes ahí tenían un grupo de 3, y que uno era Fabián Chan. Sí, ¿no? Me encontró allá y me dice saludos a Roquel para que podamos, lo vemos todos los jueves, me dijo, que con Abdiel Julio eran 3, para que veas pues que me vio en la calle, así me saludó y me habló. Saludos a Roquel, dice. Sí, muchas gracias. Y que eran un trío. Muy allegados. Para que muestres a las cámaras, Felipe, los libros. Y aprovecho y mando un saludo en la parroquia de Santa Eduviges a la joven Lourdes del Carmen. Saludo. Y al joven Durken Castillo. Muy bien. También le vamos a enviar un saludo al señor Alexis Correa, está de cumpleaños. Señor Alexis Correa, no tiene idea cuántas veces me han estado recordando y llamando para que le salude en el día de hoy, de parte de su hijo, Alexito Correa, que también no está hoy con nosotros aquí, pero también todo el personal de RTV Canal 11, con mucho cariño, con mucho respeto, le envía pues un saludo cariñoso en este cumpleaños que usted está celebrando en este momento, estamos seguros, con toda su muy distinguida familia. Felicitaciones. ¿Alguna otra cosita que se nos queda que quieran mencionar? Muy bien, entonces vamos, ya nos está agotando el tiempo, tenemos muy poco tiempo. Queremos entonces preguntarles un poquito sobre aquella idea, a ti le toca a Roquel, aquella idea que tienen algunos de que los científicos no son creyentes. ¿Es cierto eso? No, eso no es cierto. Lo que ocurre realmente es que el científico que es creyente, lamentablemente muchas veces no lo proclama tal vez por humildad o por simplemente discreción, pero el que no es creyente sí hace alarde de eso y hace publicidad y comienza a escribir y es hiriente y tocante para como llamar atención, y eso es el que más vemos. Pero recuerdo perfectamente bien grandes científicos en la historia. Ya mencioné a Einstein, pero también está Pasteur. Luis Pasteur. Sí, un gran científico creyente y Luis devoto. o Luis. Bueno, en cuestiones idiomáticas ahí sí. Me gusta que sea Luis Pasteur. Sí, Luis Pasteur mejor. Sí. Sí, entonces podemos mencionar algunos, ¿no? Pero lo interesante, Luis, incluso que se podría mencionar
Yo le voy a mencionar uno que les va a gustar mucho a ustedes, que son, sobre todo a Felipe, que es electrónico. Se trata de Fleming. Alexander Fleming. ¿Que inventó qué? A ver, Felipe, si se pavió esta clase de... Está bien. Se pavió John Ambrose Fleming, inventor del díodo al vacío, Felipe. Ah, no, ese otro Fleming. No, aquí está en problemas, Felipe. Está bien. Estoy fracasado. Sí, ¿Me van a quitar el diploma? No, le vamos a quitar la carita feliz que le habíamos puesto ahí. Así que, por ejemplo, tenemos también a Isaac Newton. Ah, sí. Isaac Newton. No tengo que descubrir la imprenta, ¿verdad? No, pues. Eso se te perdona, Felipe. John Dalton, el padre de la moderna teoría atómica. Sí. Tenemos Robert Boyle, fundador de la química moderna. George Washington Carver, no es aquel, sino este es el más preeminente investigador y promotor agrícola de los Estados Unidos. René Descartes, o como se pronuncie, sí, el mayor filósofo francés e inventor de la geometría analítica. Jim Henry Fabre, fundador de la entomología moderna. Michael Faraday, ¿te suena? También electrónica. Descubridor de la inducción electromagnética y fundador de la teoría del campo electromagnético. ¿Eso también va contigo, Roquel? Sí. Estamos entrando en tu terreno y veo que tú sí no te paviaste de esa clase. También tenemos, por ejemplo, nombres como Joseph Henry, descubridor del principio de la autoinducción. Te sonó familiar enseguida. Hay una unidad. James Joule, el Julio. También. La unidad Julio, Sí. descubridor de la primera ley de la termodinámica. Y así, Johannes Kepler, Kepler, sí. descubridor de las leyes del movimiento planetario. O sea que no estamos hablando aquí de... ¿Y por qué entonces algunas personas dicen lo que dicen de que los creyentes son unos crédulos fáciles, creen por emoción, no creen por razón, y estos hombres que son tan eminentes, tan brillantes, y son apenas unos cuantos, hay 50... del montón que se pusieron allí, como tú señalas muy bien, Albert Einstein, Stephen Hawking. Mira, quiero que te responda esto con una anécdota, te lo voy a responder. Un cantante famoso una vez escribió una canción como criticando a la religión, a la Iglesia Católica específicamente, y un entrevistador le preguntó que por qué. Y él dijo que cuando él era pequeño, él se acercó a una religiosa y le preguntó: hermana, ¿por qué Jesús nunca se casó? Es que a Jesús no le gustaban las mujeres. Y la religiosa dice que le respondió con una reprimenda y un regaño terrible y lo castigó. Y él se dio cuenta, sacó la conclusión él, de que en la religión estaba prohibido pensar y que no era permitido pensar, y por lo tanto para la religión era para gente no pensante. Entonces mucha gente tiene esas malas experiencias y han llegado a la conclusión de que tener fe es sinónimo de no pensar, de ser irracional, por experiencias personales, por experiencias de que encuentra una persona que no sabe responderle a las preguntas que él puede tener, y entonces ya él saca esa conclusión totalmente a priori o sin experiencia, y entonces eso es lo que de eso abunda el mundo actualmente. Claro que sí. Bien, rápidamente se me estaba quedando por fuera, me disculpan, Lourdes, un anuncio de que el próximo viernes 27 de junio, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, a las 9 a.m. en la iglesia Nuestra Señora de Lourdes, en Carrasquilla, se celebrará la jornada de oración por la santificación del clero. Esta se iniciará con una solemne Eucaristía que será presidida por Monseñor José Dimas Cedeño Delgado, arzobispo de Panamá, y concelebrada por todos los sacerdotes que asistan a la jornada. Ya sabemos, viernes 27 de junio. Tenemos 45 segundos para cada uno y voy con una preguntita rapidita. ¿Puedo hacer esos abusos de ¿Cómo se te ocurre preguntar? De amistad, sí, bueno, qué barbaridad. Dice que vuelve para acá el padre. Sí, Lori. ¿Ah, sí? Oh, ¿cómo será eso, ah? Hospitalizado. Sí, caramba. Bueno, vamos a esperar que se restablezca pronto y que venga para Panamá. Pero rápidamente, Roquel, hay personas que dicen que creen en Dios, ¿sí? Usando un poco, basándome en lo que dijo Felipe, creen en Dios, pero viven como si no existiera. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, básicamente, realmente no creen en la existencia de Dios. Realmente tienen la idea lejana de alguien que alguien le dijo alguna vez que era Dios, y entonces por eso, como ven ese Dios de la manera que él quiere, la manera de elección, entonces no se relacionan con él ni le toman importancia en nada lo que diga, porque es un Dios lejano en el que yo no tengo nada que ver. Esa es básicamente la imagen que tenemos
Esa es básicamente la imagen que tenemos de ese Dios, la mayoría de personas. O hacemos esa imagen para no tener que preguntarnos, hacernos preguntas de quién es Dios y qué es Dios ¿Y qué espera de nosotros? Y qué espera de nosotros. Sí, Felipe, rápidamente, ¿dónde pueden comprar también y retirar los Esta es libros? Librería San Pablo, Boulevard El Dorado, detrás del Dorado, la Librería San Pablo. Perfecto. Felipe, la misma pregunta para ti. ¿Qué piensas de esa posición de que yo creo en Dios pero vivo como si no existiese? No, lo que pasa es que ese es un agnosticismo que cuando... ¿Agnosticismo? ¿Qué es eso? que dice que no quiere creer ni dejar de creer, que como no se puede probar y ni tampoco no se puede no probar, que creo y no dejo de creer. Por si acaso. Por si acaso, ¿no? Pero cuando uno muere ya ese agnosticismo se transforma en ateísmo, uno muere separado de Dios. ¿Sí? Y entonces viene el problema. Con las consecuencias Con propias. las consecuencias propias. Y yo lo que quería decirle a las personas es que, bueno, lanzarle un reto. Dice Jesús que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que se llama se le abrirá. Y dice Jesús, ¿o hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan le da una piedra? ¿O si le pide un pez le dará una culebra? Si pues vosotros siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se la piden? Y si ustedes le piden a Dios que se vaya a conocer a ustedes, Él lo va a hacer. Nada más tienen que pedirlo. Los que creen, dicen que no saben si creen o no en Dios, dedíquenle 5 minutos diarios a pensar en ese Dios que no saben si existe, y entonces lo van a encontrar. Pídanle a Dios conocerlo y amarlo. ¿Y tú crees que los científicos podrían confirmar la existencia de Dios a través de la ciencia? Rápidamente, un sí o un no. No, las cosas espirituales entonces son medibles por cosas materiales. Pero la ciencia puede llevar, ¿crees tú, Roquel, a Dios? La ciencia puede llevar a la fe, no puede comprobarla. Correcto. Pero puede despertar la fe y Sí, como comprobarlo. claro, también. Bien, queridos televidentes, un famoso científico que se llama Robert Hastrow escribió que para el científico que se ha aferrado a su fe, que es el poder de la razón, todo el asunto concluye como un mal sueño. Ha escalado las montañas de la ignorancia, está a punto de conquistar el pico más alto, trepa por la roca final y se topa con un grupo de teólogos que desde hace siglos están allí sentados. El Salmo 120 dice, alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde me viene mi auxilio? Mi auxilio me viene de Yahvé, que hizo el cielo y la tierra. Yahvé te guarda del mal, Él guarda tu vida. Yahvé guarda tus entradas y tus salidas, desde ahora para siempre. Sus amigos, Roquel, Felipe. y Luis, les deseamos que por regalo de Dios pasen una semana siempre alegres en el Señor.